Muy buenas a todos, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya increíblemente bien donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca, soy un gran maestro español. Y bueno, como todos sabéis, hoy día 9 de noviembre ha comenzado el match por el título mundial entre Magnus Almendrado Carlsen, actual campeón del mundo, y Fabiano Caruana, el retador, el número 2 del mundo. El match ha comenzado realmente de una manera espectacular, con una partida tremenda. Ya sabéis que van a ser 12 partidas clásicas, estaremos comentándolo en Chess 24 de aquí al 26 o al 28 de noviembre, dependiendo si llegan a esos desempates. Y bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Os doy la bienvenida a la partida del día. Vamos a resumir lo que ha pasado en el día de hoy para aquellos que no podáis seguir 7 horas de retransmisión, ¿verdad? O 6 horas de retransmisión, que estáis trabajando, que simplemente nos apetece ver 7 horas de partida. Como digo, ha sido una partida realmente interesante, realmente rica en el medio juego y que seguro que vais a disfrutar muchísimo. Para aquellos que estáis en el canal de YouTube siguiendo la partida por ahí, os recomiendo que os suscribáis, ¿vale? Suscribiros al canalillo Diablillos, ya que ahí recibiréis las notificaciones. Me dejo de rollo, ¿verdad? Que ya demasiado rollo he contado durante la transmisión y vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas en la partida número 1 del Mundial que todos estábamos tan expectantes por seguir. Fabiano Caruana decide abrir con E4. Aquí prácticamente el 99% de la gente esperaba que Magnus respondiera con la jugada E5. Ya sabéis que es la más empleada por el noruego. Sin embargo, decide jugar la defensa siciliana, una de las defensas más agresivas que uno puede emplear con las piezas negras. Quizá esto motivado por la situación, ya que Fabiano Caruana, bueno, pues puede sentir una presión bastante grande en las primeras partidas de su primer match por un título mundial. Es decir, no tiene esa experiencia que tiene Magnus Carlsen. Bueno, esto ya es un mazazo de Magnus en la mesa diciendo, pues voy directamente a por la partida. Quiero una posición compleja y no quiero una berlinesa o una española sosa donde simplemente voy a tratar de buscar las tablas. Fabiano Caruana juega caballo F3 y caballo C6. Aquí Fabiano Caruana decide jugar alfil B5, lo que se conoce como la variante Rosolimo, una variante súper interesante. Tengo mucha curiosidad por ver qué hubiera pasado si Caruana juega D4, entrando en lo que se conoce como la siciliana abierta, para ver el tipo de siciliana que tenía preparada Magnus Carlsen. ¿Podría ser un dragón acelerado? ¿Podría ser una siciliana pelicán? ¿Por qué no? ¿Podría ser una siciliana Taimanov con E6 dama C7? O una siciliana clásica, que ya sabéis que surge tras caballo F6, caballo C3, D6. Pues bueno, nos quedamos con esa duda y quizá en alguna de las futuras partidas del match podemos ver qué es lo que pasaría si Fabiano Caruana decide entrar en una siciliana abierta. Como digo, Caruana juega alfil B5, una jugada que ya había empleado contra el propio Magnus Carlsen en el año 2015, si no recuerdo mal, en el torneo de Baijanse. La idea de las blancas es muy sencilla: una jugada de desarrollo al diablillo, me preparo para enrocarme en corto. Aquí existen muchas posibilidades para las negras, como todos sabéis: la jugada E6, la jugada D6, la jugada caballo F6. E6 muchas veces se realiza con la idea de jugar caballo G7 para expulsar al alfil de B5 y cuando las blancas tomen en C6 no arruinar nuestra estructura de peones. Muchas ideas, como digo. Sin embargo, Carlsen juega G6, otra jugada súper empleada, yendo rápidamente a fianchetar el alfil de G7. Aquí las blancas juegan alfil por C6 y uno podría preguntar: oye Pepe, si a mí me han dicho siempre que no hay que ceder la pareja de alfiles, pero por supuesto aquí tiene una explicación muy sencilla, y es que vamos a arruinar la estructura de peones de la negra. Es decir, las negras a partir de ahora van a tener lo que se conoce como peones doblados, para aquel que esté empezando a jugar ajedrez. D por C6, aquí las blancas juegan D3, una jugada muy interesante. No me juguéis D4 en esta posición, sería un error bastante grave posicional. ¿Por qué? Porque precisamente le estamos solventando a las negras su problema de los peones doblados, y además las negras tienen pareja alfiles, lo que le conviene en posiciones abiertas para esos diablillos, ¿verdad? Sin embargo, como digo, las blancas juegan D3, una jugada mucho más normal. La idea de las blancas en muchas ocasiones es jugar caballo C3, H3, alfil E3, dama D2, etcétera, etcétera. Las negras juegan alfil G7, jugada natural de desarrollo, H3 por parte de Fabiano Caruana, una jugada profiláctica contra alfil G4 en muchas ocasiones, y caballo F6 por parte de Magnus Carlsen. La idea es súper natural, ¿verdad? Quiero enrocarme en corto. La idea de las blancas en esta posición, como digo, muchas veces jugar
contra esta estructura de peones, que es un poco floja, y también contra el alfil de C8. Como podéis ver, el alfil de C8 no tiene buenas casillas. Bueno, G4 controlado, F5 controlado, y E6 no es la mejor casilla, de verdad, ni mucho menos para un alfil. No disfruta de buenas diagonales. Fabiano juega caballo C3 en esta posición, y hay que decir que aquí Magnus se desvía de lo que habían jugado en esa partida en el año 2015. En el año 2015 el noruego jugó B6, y tras alfil E3 Magnus cometió un grave error, que era la jugada E5. Una jugada, por otra parte, muy típica en estas posiciones, y es que normalmente tras caballo por E5 las negras suelen responder con caballo por E4, es decir, una pieza por la otra. Pero en esta posición en particular, dama F3 era una jugada muy fuerte. Fabiano Caruana no jugó caballo por E5, e incluso esa partida la acabó ganando Magnus Carlsen. Pero por supuesto ambos habían revisado esta línea, y Magnus ya, bueno, pues estudiadísima esta línea, pues sabe que la jugada de E5 es bastante floja, y en esta posición en lugar de B6 juega caballo D7. ¿Para qué es caballo D7? Uno podría preguntarse. Bueno, la idea de las negras en muchas ocasiones es reciclar el caballo de D7, o de F6 mejor dicho. La idea es jugar un E5, y luego el caballo está muy bien colocado en la casillita E6. Entonces maniobras como caballo F8, caballo E6, donde el caballo va a controlar casillas súper importantes como la casilla D4 y la casilla F4, ¿vale? Entonces esta maniobra es muy conocida en las estructuras tipo Rosolimo. Las blancas juegan alfil E3 diciendo, oye tío, que todavía no lo vas a tener tan fácil para mover el caballo de D7, ¿vale? Primero tienes que defender al peón Carlitos, que en este caso tenemos gemelos Carlitos en esta posición. Ya sabéis que el gemelo menor Carlitos nos da muchos quebraderos de cabeza. Me tiene contento, ¿no? Las negras juegan E5 controlando el centro, controlando la casilla D4, y hay que decir aquí que la línea principal es dama D2, donde, bueno, las blancas intentan en muchas ocasiones jugar alfil H6, y tras H6, por ejemplo en roque, dama E7, caballo H2, esto probablemente es lo que tenía preparado Magnus Carlsen. Por eso quizá en el intento de desviarse un poco de lo que tenía preparado el noruego, pues Fabiano Caruana decide jugar en roque corto directamente sin dama de 2. Aquí hay que decir que hay muchos planes, ¿vale? Un plan interesante podría ser caballo de 2, A4, caballo C4. Otro plan interesante, dama de 2. Y en muchas ocasiones el blanco, una vez enrocado, va a tratar de quitar el caballo de F para lanzar al peón Facundo y tratar de crear algún tipo de problema en el flanco de rey. ¿Vale? Por su parte, el negro muchas veces va a proteger el peón de C5, bien sea, con B6 o dama E7, para poder reciclar ese caballo. Otro plan interesante en esta posición para las blancas sería la jugada A3, B4, ya que, aunque arreglemos la estructura de peones tras los cambios, las blancas van a obtener una presión extra en la columna A, ¿vale? Y vamos a atacar el peón sabio, peón de Aristóteles, el peón de A7. Me estoy enrollando mucho, me perdonáis, pero es que quiero explicar realmente bien estas posiciones de medio juego porque son muy ricas, muy riquillas. Las blancas juegan en roque corto y las negras juegan B6 con idea de reforzar C5 para darle movilidad al caballo de D7. Hay que decir que B6 ya es una jugada muy secundaria de Magnus Carlsen. La jugada principal es dama E7, pero B6 es una jugada muy natural. Y aquí caballo H2 por parte de Fabiano Caruana, que le quiere, el Facun ya está ahí en casa diciendo suéltame, que quiero salir en la primera partida del Mundial. Por eso, caballo H2 súper típica, dejando vía libre al peoncillo de F4. Las negras juegan caballo F8. Y ahora, rápidamente, hay que jugar F4. Si queremos jugar F4 con blancas, tiene que ser ahora. Si esperamos una jugada más, digamos que juego A4, o A3, perdón, y las negras juegan caballo E6, ahora F4 va a ser un suicidio. ¿Por qué? Porque vamos a perder el otro alfil de casillas negras, y esta posición es un infierno para las blancas. Tenemos dos pedazos de alfiles con diagonales abiertas, lo que significa, fijaros que dos cuchillos, esos dos cuchillos te cortan un pez espada de una manera brutal. Entonces, bueno, pues realmente las blancas están muy mal en esta posición. Por eso que tras caballo F8, las blancas juegan F4. Es la única opción que tiene claramente Fabiano Caruana de lanzar al Facun. Peón por F4 y torre por F4. Se puede comer tanto de alfil como de torre. La idea de las blancas es que si caballo E6, la torre viene a F2 y posteriormente vamos a jugar dama de 2, torre a F1 y tratar de buscar algún tipo de presión sobre F7 en combinación con un caballo G4 que puede buscar las casillas débiles H6 y F6. ¿Vale? Tras torre por F4, las negras juegan sin embargo alfil E6. Otra jugada súper interesante. Aquí empiezan a existir planes
muy locos, como la jugada H6, G5, e incluso el caballo puede reciclarse por la casilla G6, desde donde controla E5, desde donde controla F4, y las negras en algunas ocasiones pueden planear el enroque largo. La posición es todavía muy flexible porque incluso las negras pueden jugar de una manera más sólida con caballo D7, preparando el enroque corto, ¿verdad? Fabiano Caruana juega torre F2, profilaxis contra la jugada G5 y H6 por parte de Magnus Carlsen. Bueno, la idea es clara, quiero preparar G5 y, como digo, preparar el desarrollo del caballo por G6, donde luego posteriormente incluso puedo pensar en enrocarme en corto. Las blancas jugaron dama D2 para conectar las torres, traer la otra torre al ataque y G5 por parte del noruego. Una jugada que, como digo, claras intenciones de reciclar el caballo por G6. Las blancas jugaron torre a F1, metiendo presión sobre el punto F7. Y aquí hay que decir que Magnus juega dama D6, preparando el enroque largo. Había un usuario que en la retransmisión me preguntaba: oye Pepe, tío, ¿por qué dama D6 y no dama D7? Bueno, la razón es bastante lógica. Desde D6 controla la casilla G3 y uno puede decir: la casilla G3, a mí la casilla G3 no me importa nada, me importa una mierda esa casilla. Pero aquí existen maniobras súper interesantes como caballo E2 seguido de caballo G3, buscando las casillas débiles como son H5 y F5. Es por eso que dama D6 es un poquito más fina que dama D7. Además, controla la casilla E5. Uno de los planes típicos del Rosolimo, muchas ocasiones, es meter un E5 seguido de un caballo E4, donde vas buscando casillas tan jugosillas, ¿verdad?, como la casilla D6 y la casilla F6. Por eso, dama D6 se jugó en la partida y caballo G4 por parte de Fabiano Caruana. Hay que decir que aquí la posición del blanco ya me parece un poco complicada de jugar. ¿Por qué? Porque las negras están jugando caballo G6, enroque largo y no tienen ninguna ruptura clara por parte del blanco. Es decir, D4 es un sueño prácticamente imposible y las ideas con E5 no acaban de ser claras. Las blancas juegan caballo G4. Hay que decir que si ahora alfil por G4, viene torre por F7, intermierda. Ataco un diablillo, ataco otro diablillo, recupero uno de los dos diablillos y me quedo con piezas iguales y con peón de más. Es por eso que no puedo capturar en G4 y Magnus se enroca. Ahora profilaxis contra caballo F6. Y llega un momento en el que la posición blanca empieza a parecer muy incómoda. Fabiano juega caballo F6 y Magnus Carlsen simplemente juega caballo D7, ofreciendo el cambio de caballo. Ahora es un momento importante, las blancas tienen un par de opciones. Puedo exterminar potro de la partida o puedo jugar caballo H5, tal y como hizo el jugador estadounidense. Hay que decir que si caballo por D7, la posición de las negras se juega de una manera bastante automática. Y es que tras dama por D7, fijaros que el plan de las negras es muy sencillo. Quiero jugar alfil E5, el alfil está perfectamente ubicado, ¿vale? Donde luego posteriormente existen muchos planes interesantes. Uno podría pensar, ¿qué planes existen, Pepe? Yo no veo ningún plan aquí con negras, tío. Oye, bueno, pues existen planes tan malévolos como alfil C7, dama D6. Existen planes tan interesantes como F6, H5, G4, en combinación con una torre en G8. Y el ataque es bastante dinámico y bastante fácil de llevar a cabo. Las blancas, como digo, tienen todo bloqueado, no tienen ninguna ruptura, no tienen buenas casillas para el potro de C3. El potro de C3 es un potro triste, un potro que está llorando, un potro que le hacían bullying en el colegio, un potro al que la madre no le daba los 2 euros para que se comprara su bocadillo de salchicha en el recreo, un potro que la colonia que usaba era una colonia hecha con mandarinas, ¿no? O sea, un potro realmente triste. Es por eso que Fabiano Caruana, descontento con la posición, juega caballo H5. Pero es que tras alfil E5, este caballo realmente está bastante fuera de juego. Y ahora hay que decir que las negras están amenazando la jugada G4. Por ejemplo, si juego A3, pues las negras podrían tirar G4 abriendo la columna G y fijaros el poder de estos dos diablillos. Es por eso que Fabiano juega G4, tratando de mantener una especie de bloqueo en el flanco de rey. Y no es fácil para las negras romper ese bloqueo. Es decir, tengo aquí 3 piezas bien colocadas, evitando cualquier tipo de ruptura. Pero es que Magnus Carlsen, que es un jugador super clase, encuentra un plan realmente espectacular. Dice, saco a Facundo a pasear, pero solamente al jardín, ¿vale? Que no cruce la calle solo. Juega F6 y es que el plan de Magnus Carlsen es jugar alfil F7 para liquidar en algún momento el caballo de H5 y luego el peón de G puede empezar a correr para abrir la columna. Como podéis ver, el caballo no tiene demasiadas casillas.
En la partida se jugó B3, profilaxis contra algunos C4 y alfil F7. Y uno podría pensar, oye Pepe, eso es mentira. ¿Cómo que el caballo de H5 no tiene casilla? Mentiroso, mentiroso que eres un golfo. Bueno, pues la verdad es que si las blancas tratan de saltar a la casilla G7 para volver a F5, el remedio casi peor que la enfermedad, porque ahora viene H5 abriendo la columna H con muchísimo dolor. Por ejemplo, si caballo F5, dama C7, se va a abrir la columna H, el negro va a doblar torre, bien sea en H3 o en H7, y cuidado porque puede existir un peligro de mate inminente en dicha posición. Es por eso que tras alfil F7, Caruana no toca el caballo de H5 y juega caballo D1. Según las máquinas, según los módulos de análisis, esta posición es bastante ventajosa para la negra, pero está lejos de ser clara. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, muchos de vosotros, yo incluido, se me ocurre la jugada alfil por H5. Por H5 y torre G8, ¿verdad? Seguro que se os ha ocurrido esta jugada, con idea de jugar G4 y abrir la panza de Fabiano Caruana. Pero es que tras dama E2 no va a ser fácil. Por ejemplo, si jugamos caballo F8, dama G4, caballo E6, y este caballo que de repente parecía tan tonto en C3, de repente va a encontrar una salida vía E3. Y cuidado porque el caballo, una vez colocado en E3, puede saltar a F5 o a C4 y las blancas tienen un buen bloqueo sobre los peones negros, ¿no? Por tanto, va a ser difícil crear cualquier tipo de ataque sobre el monarca blanco. Así que tras caballo D1, Carlsen, la verdad que juega una jugada realmente espectacular. Yo en esta posición digo, bueno, se me ocurre alfil G6, se me ocurre alfil por H5, sobre todo me parecía la más lógica, torre G8, para luego jugar alfil por H5, pero es que Magnus dice caballo F8, sacrificando el peón de F6. Ya nos decía Confucio hace unos cuantos siglos que nunca debemos sacrificar a Facundo en vano. Sin embargo, Carlsen lo hace, pero con un motivo. Y es que realmente caballo F8 es una jugada genial, ya que tras caballo por F6, tal y como se da en la partida, hay que decir que torre por F6 era interesante, pero quizá demasiado sacrificio de calidad. Caballo por F6, hay que decir que Carlsen juega caballo E6. Y ahora la idea es bastante sencilla. Quiero meter H5, ¿vale? En cualquiera de estos momentos y abrir la columna H. Y tras la jugada caballo H5, como se da en la partida, hay que decir que aquí había muchas jugadas interesantes. Por ejemplo, alfil G6 con idea de torre G8 y alfil por H5 y tirar un G4. Las blancas han ganado un par de tiempo. El caballo que lo tenía en D7, ahora tras caballo F8, caballo 6, caballo H5, el caballo en E6 está mucho mejor ubicado, controlando D4, controlando F4. Un sacrificio de peón súper interesante, jugada súper complicada de entender para un mortal, ¿verdad? Hay que decir también que aquí tras caballo E6, la jugada caballo D7, que parece una chorrada, era muy interesante, aprovechando que el diablillo de F7 está colgando, ¿verdad? Por ejemplo, si alfil F4, pues simplemente volver a F6, ¿vale? Pero la posición aquí se convierte en un lío de padre muy señor mío, como decía mi profesora de historia, tras la jugada H5. El negro tiene un peón de menos, pero está abriendo la columna H, tiene la casilla F4, tiene la casilla D4 y se monta un jaleo. Es por eso que Fabiano Caruana dice, ¿sabes qué? Voy a volver a H5 para que no me abran la panza con H5. Y entonces aquí Magnus... Bueno, aquí era muy interesante alfil G6, pero Magnus decide jugar alfil por H5. Una jugada con la que las máquinas no están tan de acuerdo. G por H5 y caballo F4. Por supuesto, amenazando el punto H3, es muy difícil defender el peón. Las blancas están obligadas a comer en F4. De nuevo, llegamos a una posición compleja, donde existen dos jugadas naturales, o G por F4 o alfil por F4. ¿De qué comeríais en casa? ¿Vale? ¿Qué comeríais en F4? ¿De alfil o de peón? Pensadlo un poquito, parad el vídeo un segundo y luego comparamos con lo que os voy a decir. Bueno, pues comer de alfil es un grave error. ¿Por qué? Porque las blancas juegan dama E2 y posteriormente voy a bloquear en G4, incluso un caballo E3 saltando a F5 y las negras no tienen de repente contrajuego, no tienen columnas abiertas, tienen un peón de menos y todos los peones en blanco muy bien, cerrando completamente el ataque de las negras. Por eso hay que comer de peón en esta posición. G por F4 y las negras rápidamente están buscando contrajuego con un torre G8.
De nuevo otro momento complicadísimo en la partida. Es casi una partida realmente espectacular, realmente difícil de entender. Aquí la mejor jugada, increíblemente, es sacrificar la calidad. ¿Pero quién sacrifica la calidad? Hay que decir que Fabiano Caruana tenía un apuro realmente brutal en la jugada 25 ya. Recordad que hasta la jugada 40 no se les da el incremento de los 50 minutos y en la jugada 60 reciben otro incremento de 15 minutos. Fabiano Caruana realmente había tenido un medio juego muy difícil y ya aquí le quedaban escasos 5 o 10 minutos. Y la mejor jugada era sacrificar la calidad. De nuevo, eliminar a Facundo del tablero. Torre por F4, alfil por F4, dama por F4 y llegar a esta posición, donde a pesar de tener calidad de menos, el rey increíblemente está más o menos seguro. Los finales, parece ser que blanco está muy bien tras colocar un caballo en E3, siempre tienen la posibilidad de saltar a G4, a F5, hay una debilidad en H6 y parece ser que las blancas están seguras. Sin embargo, Fabiano juega la jugada más humana, que es la jugada torre G2, tratando de montar ahí, de apretar el culete un poco, tratando de montar una especie de fortaleza, con una torre en G4, con una dama en G2, quizá, con un caballo en F2, con un rey en H1, y parece que no va a ser fácil entrar en la posición. Bueno, Carlsen juega torre G8 diciendo, tío, que yo voy aquí a ocupar la columna G rápidamente. Y bueno, aquí Magnus juega una jugada, Caruana juega una jugada bastante humana. Parece ser que la mejor jugada era torre G4, difícil de hacer también. Dama E2 tiene mucha lógica. Y a partir de aquí Magnus empieza a sacar el destornillador, empieza a hacerle cosquillillas, primero en las patillas de las gafas a Fabiano Caruana, luego le toca el cuellecillo, luego ya empieza a hacerle cosquillita en el sobaco. Y la verdad que a partir de aquí Magnus Carlsen realmente juega de una manera espectacular y empieza a poner una presión enorme sobre Fabi. Y es que juega torre por G2, dama por G2, de rey. Es un suicidio porque la torre entra con jaque, ¿verdad? Por ejemplo, dama F6 para dama H4, ¿vale? Y las blancas están completamente perdidas. Por eso hay que comer de dama. Y ahora dama E6, una jugada muy potente que planea torre G8. Hay que decir que dama G4 con el intento de cambiar dama simplemente no funciona por torre G8, ¿vale? Ganando la partida en el acto ipso facto, me retracto, con bastante tacto. Y las blancas tratan de montar una especie de fortaleza. Juegan caballo con la esperanza de llegar a G4 con el caballo. Y parecería que las negras no pueden penetrar en la posición blanca. Pero nada más lejos de la realidad, porque Magnus encuentra un recurso espectacular. Juega torre G8, caballo G4 y dama E8. El plan es muy sencillo. Aprovechando que el blanco tiene clavado hasta los ojos en la columna G, quiere comerse el peón de H5, que es la debilidad, quitar la dama, bien sea H4 o quitarla de vuelta, y jugar H5 para crear severos problemas en la columna G. Por tanto, las blancas aquí tienen que desclavarse primero la dama y luego el rey. No es fácil porque defender el peón de H5 no le defiende ni el divis, ¿vale? Bueno, aquí las blancas comienzan desclavándose la dama, dama por H5, y ahora es otro momento súper importante en el que Fabiano, con 2 minutos en el reloj aproximadamente, encuentra la única jugada que resiste todavía en la posición. Aquí hay que decir que la jugada más natural, que es rey H1, pierde en el acto, por dama H4, que es brutal, que amenaza a H5. Hay que decir que nunca puedes comer por torre G3 y te están reventando aquí en esta posición. Mate con tomate y aguacate. Hasta luego, Lucas. Ha sido un placer conocerte. Pero, tras rey H1, rey H1, dama H4, aquí, si las blancas tratan de jugar torre G1 para tras H5 simplemente comer, existe la jugada alfil 4 buenísima. De nuevo, si la torre se quita de la columna G, H5 y torre G3, va a ganar. Y si la torre viene a G2, viene H5, brutal, dama E1, rey H2 y H5. Y si caballo H6, por ejemplo, viene alfil G1, maravillosa jugada, espectacular, y las blancas tienen que abandonar. Las blancas, sin embargo, jugaron rey F2, que es la única jugada que salva los muebles para un Fabiano Caruana que realmente, bueno, se encontraba bajo una terrible presión y bajo un terrible apuro de tiempo. Aquí Magnus juega alfil C7, dice, ¿sabes qué? Oye, yo ya retiro mi alfil y ahora me preparo para quitar la dama de H5 y jugar H5, con idea de penetrar con la torre. Sigue corriendo Fabiano Caruana. Según la máquina, aquí la mejor jugada era E5, una jugada casi imposible de realizar, teniendo el rey en pelotas ahí, que le están chocando las pelotas con las piernas. Jugar E5 ahí, que estás completamente abierto, es una jugada muy difícil de hacer, ¿vale? Casi imposible. Jugada mucho más humana
rey E2. Y ahora Carlsen realiza la mejor jugada de la posición, dama G5, una jugada que evita E5, que es la única jugada que tiene, que crea el contrajuego contra C6, ya que tras E5 vendría H5 y después capturamos con jaque, y además amenaza H5. Las blancas jugaron caballo H2 con una idea de meter un dama G4 jaque y aliviar esos problemas y las damas. Esto sería un sueño para Caruana. Por supuesto, Magnus Almendrado Carlsen. Aquí hay que decir que existían ideas súper interesantes en la posición. Por ejemplo, hay una idea que se le escapa a Magnus Carlsen en toda esta partida, que es la de traer una dama B2 o a C3 a través de las casillas negras. Aquí hay que decir que tras dama E5 ya la máquina daba muchísima ventaja para Magnus Carlsen. Era casi la manera de rematar. ¿Qué es lo que quizá no vio el noruego? Que tras caballo G4, que parece súper natural, dama B2, rey D2, parece que las blancas están más o menos sólidas. Están jugando E5, están capturando en F4 y el caballo de G4 más o menos bloquea. Sin embargo, existía una jugada o una maniobra brutal, y era la entrada del diablillo de C7 en acción vía A5. Una vez que el alfil entra en A5, oye, aquí no te salva ni el tato, te salva aquí de la muerte, ¿no? Alfil A5 y luego el peón de C2 cae con consecuencias fatales. Hasta luego, Lucas. Y esto quizás es lo que se le escapa a Magnus, se le escapa en varias jugadas, ¿no? Digamos, caballo H2, H5, jugada muy natural para evitar el cambio de dama. Torre F2 para proteger la séptima, dama G1. De nuevo, hay que decir que en esta posición, dama G7, incluso sacrificando el peón de H5, volvía a ganar, ¿vale? Pero, de nuevo, el noruego no lo ve. Hay que decir que aquí hay una tensión brutal, que hablar desde fuera siempre es muy fácil. Tenemos que tener un respeto siempre por los jugadores tremendo, ¿vale? Todo desde fuera y encima ayudados con la máquina es muy fácil criticar, pero cuando un jugador realmente, cualquiera que ha jugado torneos lo sabe, ¿vale? Que algo que nos puede parecer muy obvio desde fuera, no lo es nada cuando estamos compitiendo. Existe una presión, existen unos nervios y los errores los cometen hasta los mejores del mundo. Y este remate no era nada fácil. Caballo F1 para evitar torre G3. Además, la jugada dama G1 amenaza dama C1, que sería, bueno, una debacle para las blancas. Por eso caballo F1 cumple ese doble propósito. Cubre G3 y amenazo y evito dama C1. Y ahora de nuevo volvía a existir esta maniobra. Dama G7 con idea de dama B2 o dama C3 seguido de un B5 en caso de rey D2. Se le escapa a Magnus y juega H4. H4 es una jugada muy natural. Si no ves nada, pues dices, bueno, pues evito que me coman el de H5. Y cuidado que ahora existen algunas maniobras como torre G3 muy interesantes y latentes en la posición. Caruana sigue corriendo con el rey. De nuevo, la jugada correcta, según la máquina, era E5. ¿Quién hace E5 en esta posición? Casi nadie, ¿verdad? E5, aquí la máquina da una variante con torre G5. Y, bueno, este tipo de línea, nada sencilla. Rey D2, mucho más humana, sigue corriendo. Rey B7, defiende Magnus Carlsen y C3. Hay que decir que las blancas están casi en Schutzmann. No puedo mover el caballo de F1 porque viene un torre G3. No puedo mover la dama porque tengo que tenerla atada a la torre. Y torre E2 tampoco parece la mejor de la jugada, o por lo menos no amenaza absolutamente nada. Así que Caruana sigue en su intento de correr con el rey hasta el flanco de rey. De dama, perdón. Aquí Magnus juega alfil E5, que es una jugada muy interesante y que según la máquina es bastante potente. Pero la jugada torre G3 volvía a ganar la partida. La clave, que si caballo por G3, H por G3, torre 2, parece que las blancas tienen un bloqueo, existe dama 1. Otra jugada potente. Le vas a depilar aquí hasta las gafas a Fabiano Caruana, ¿verdad? Como en A2, te como en B3 y estos peones van a bloquear muy bien y las blancas tienen que abandonar. No hace caballo G3, torre G3 y juega alfil E5, una jugada que mete presión sobre C3. Rey C2 y aquí la mejor jugada era B5, una jugada nada fácil de hacer. De nuevo, la clave es que, por ejemplo, si rey B2 sigo huyendo, bueno, la verdad que B4 aquí parece muy bueno. Y la clave es que el blanco no se puede casi mover. De nuevo, además, te estoy haciendo este torre G3 seguido de un dama 1, ahora con más potencia. Pero sin embargo, aquí Magnus Carlsen, en la jugada 39, cuando le quedan también muy pocos minutos, comete una imprecisión. Y es la jugada dama G7, metiendo presión sobre el peón de C. Parece ser que no se puede defender. Es verdad que si C4, jugadas como alfil B2 parecen muy potentes ya porque estamos penetrando en C3. Pero aquí Fabiano Caruana encuentra un recurso. Dice, oye, que juego caballo H2,
que si tú me comes el peón de C, yo te como el peón de F, y que luego voy a tratar de cambiarte dama. Increíblemente aquí Magnus tenía que jugar dama G1, ¿vale? Jugada 40 última antes del control, y forzar a la blanca a jugar caballo F1 y meter este B5, por ejemplo, o A5, y las negras tienen mucha ventaja. Sin embargo, Magnus, en la última jugada del control, comete otra imprecisión y realiza la jugada alfil por C3. Ahora, finalmente, Fabiano Caruana puede eliminar al Facun del tablero, dama por F4, y han pasado la mayoría de sus problemas. Está amenazando dama F7 y el negro no lo puede evitar. En la partida se juega alfil D4, dama F7 jaque, que es un verdadero alivio para el jugador estadounidense, y hay que decir que aquí no puedes comer en F7. ¿Por qué? Si como en F7 viene torre por rey y caballo G4. Y aquí las negras son quien no tiene ningún tipo de contrajuego. Tengo controlada la columna G, tengo controlada la columna F, tengo un peón pasado en la columna E. Por tanto, aquí quien está apretando sería el blanco. Es por eso que las negras tienen que jugar rey A6. Rey B8 sería otro error, por dama por G7 y la misma idea, torre F8 seguido de caballo G4 con clara ventaja blanca. Es por eso que las negras juegan rey A6, seguimos tocando la torre de F2, hay que capturar en G7, y ahora a las blancas no le dan tiempo a jugar caballo G4 porque la torre está tocada. Además, dicha torre tiene que quedar pendiente de la defensa de la entrada de la torre en séptima fila. Perdonadme si este vídeo se está haciendo un poco largo, pero realmente creo que es importante que en una partida tan compleja la tratemos de entender todos bien, ¿vale? Yo sé que preferiríais quizá un vídeo más cortillo, de 10 minutos, etcétera, pero es que me siento mal, ¿no? Si no explico todo lo que hay en la posición, ¿no? Así que torre 2 única, y ahora cuidado, porque las blancas de nuevo amenazan caballo G4. Si las blancas meten caballo G4, este peón empieza a correr, y cuidado que el negro puede sufrir bastante. Es por eso que Magnus tiene que jugar torre G3 para comerse el peón de H, G4, torre por y E5. Hay que decir que si juego E5 directo existe este alfil por seguido de torre G2 y las negras quedan con clara ventaja. Por eso caballo G4 primero, torre por H3, E5, y ahora este peón está haciendo dama en 3 jugadas. La única posibilidad para pararlo es torre F3, torre F8. Cualquier otra combinación pierde. Juegan torre F3, E6 y torre F8. Y hay que decir que es verdad que este peón da mucho miedo, pero el alfil también controla muy bien al caballo. Ya sabéis que siempre a 2 casillas del caballo lo controla muy bien. Controla todos sus saltos, sobre todo los que se acercan al alfil. E7, torre 8 y caballo H6 por parte de Fabiano Caruana, que planea jugar caballo F5 y caballo D6 ganando la partida. Es por eso que las negras juegan H3 y a caballo F5 alfil F6. Ahora caballo D6 sería una chorrada por torre por E7. Las blancas juegan A3 y ahora las negras juegan B5 rápidamente para tratar de jugar rey B6 y acercarse. Las blancas juegan B4, peón por B4, A por B4 y alfil por E7. Hay que decir que una jugada como rey B6 sería un craso error por la jugada caballo D6. Ahora hay un doblecillo aquí que no habíais visto, ¿verdad, diablillos? Si torre por E7 viene caballo C8 y son las negras quienes están sufriendo. Por tanto, en la partida se juega alfil por E7. Uno podría decir, Pepe, que me acabo de dejar una pieza. No, no pasa nada porque existe el peón de H2. Y tras torre por H2, torre por E7, llegamos a un final que es bastante tablífero. Vamos a ver. Las blancas juegan torre H6 y ahora para las negras va a ser muy difícil jugar a 5. ¿Por qué? Porque siempre el peón de C6 va a estar tocado. Rey C3, torre D7. Hay que decir que si las negras juegan torre C7, por ejemplo, podemos jugar D4 con idea de meter D5. Y es bastante tablífera, la vamos a pasar bastante rápido. Esto es un final muy igualado en el que Fabiano Caruana se defiende muy bien. Primero trata Carlsen de ocupar la tercera, pero es que con la torre en A8, siempre que juegue rey B6, te voy a pegar un jaque en B8 y no tienes nada que hacer. Así que torre G5, jaque, y bueno, aquí siguieron jugando, siempre con la torre en tercera. No vas a jugar C5, aquí D4 que amenaza amenaza D5. Bueno, un poquito más. A ver, voy a quitaros la barrita para que esto vaya un poquito más rápido. Dieron muchísimas vueltas, pero con el rey en C2, muy importante también, controlando B3 y D3 para que la torre no ataque. Aquí era importante decir que rey B3 era un error, porque existía rey B7 seguido de A5. Si la torre se va
A5, peón por. Y si como llega a una posición de este estilo con 2 contra 1, 2 ligados, entonces sí que se gana. Por eso rey C3 es importante, para que siempre cuando haya una 5, luego el peón de D4 esté defendido. Bueno, aquí un jugador super clase de la talla de Fabiano Caruana no va a caer en eso. Y bueno, siguieron jugando un poquito más y la posición acabó en tabla, ¿vale? Lo voy a mostrar hasta el final, pero no tiene mucha historia, puesto que no hay manera de progresar. También hay que valorar Magnus Carlsen tratando de bueno, apretar este tipo de posiciones. Aquí simplemente con la torre en B6, tocando el peoncito de C6, pues se firmaron las tablas. Qué arrepentido tiene que estar Magnus Carlsen, que bueno, con la sensación de haber perdido un montón de oportunidades en esta partida. Hay que decir que Fabiano Caruana siempre ha hecho una jugada más para defenderse y al final lo ha conseguido. Este match está que arde. Primera ronda y Fabiano Caruana se ha librado por los pelos con las piezas blancas. Hay que decir que mañana tenemos la segunda ronda a las 4 de la tarde, hora de Madrid. Tengo que agradeceros muchísimo en el día de hoy. La verdad que ha sido, bueno, casi récord. Ha habido 15.000 personas en directo siguiendo la retransmisión. Es decir, que es un verdadero placer interactuar con todos vosotros. Me gusta mucho que proponéis un montón de ideas, que sois súper participativos y así da gusto comentar un torneo, porque es mucho más fácil y mucho más llevadero y sobre todo se aprende mucho más. Yo aprendo mucho de vosotros y vosotros aprendéis algo de nosotros, o aunque sea nada, ¿no? Pero por lo menos es mucho más interactivo. Simplemente eso, daros las gracias y recordad que mañana a las 4 pues os esperamos para hablar un poquito de ajedrez y sobre este match entre Fabiano Caruana y Magnus Carlsen y un poquito de diableo, de tonterías, que ya sabéis que siempre nos gusta para darle un poco de salsa a la vida. Me despido a vosotros, sed buenos, id por la sombra y ya sabéis, dormid con vuestro peluche, bien a gustito, abrazaros a vuestro osito porque mañana tenemos acción en Che24. Me despido a vosotros, hasta luego, id por la sombra. Pesado soy, leche, madre mía, soy cansino hasta las trancas. Si separa esto, ¿lo separa? Venga, hasta luego.